nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos terminando este día, el mes de enero. Ya se nos fue un mes de este año 2021. Tenemos que hacer un buen repaso de lo que llevamos vivido, ¿no? Porque se nos va rápido el verano y no tenemos que desaprovecharlo. Cada día cuenta, cada día cuenta. Bien, vamos a ver qué nos dice el Señor en este domingo tercero del tiempo ordinario. Vamos a escuchar las lecciones de la palabra de Dios que nos trae la Iglesia en este día. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando: Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no proyectaran nada, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta, tu nostra delicta. Amén.
Si tuviéramos que resumir en una expresión los textos que hemos escuchado, podríamos bien usar la palabra conversión. El Señor, en este tercer domingo del tiempo ordinario, nos llama a la conversión. ¿Qué significa convertirse? Bueno, pues que si voy para allá, me convierto y voy para el otro lado. Cambio de rumbo. Eso es convertirse. Convertirse no es ser un poquito mejor o que no se note tanto, no. Convertirse es cambiar de vida. No siempre es cambiar de vida porque la vida que llevo sea mala, no. Por ejemplo, el llamado que el Señor les hace a estos apóstoles, a estos primeros 4, que ya venían siendo sus discípulos, ya habíamos escuchado cuando Juan les presenta a Jesús como el Cordero de Dios, a Andrés y a Juan, ellos comienzan a visitarlos, llevan a Pedro, han tenido ya durante un tiempo bastante extenso una cierta frecuencia con el Señor. Pero ahora Jesús los encuentra en el oficio de ellos, en su oficio, en lo que era habitual a ellos, y los llama a dejar aquello y hacerse discípulos suyos de modo permanente. Eso también es una conversión. Lo que estaban haciendo es bueno, estaban trabajando en su oficio de pescadores, incluso Santiago y Juan ayudando a su padre Zebedeo en esta tarea. Y Jesús les pide otra cosa, les pide esa conversión. Bueno, a los ninivitas, en cambio Jonás, como hemos escuchado en la primera lectura, les pide cambiar de una vida de pecado. Toda aquella inmensa ciudad era un mundo de pecado, como la mayoría de nuestros ambientes sociales hoy. ¿Y cuántos Jonás necesitaríamos? Pero bueno, esos somos nosotros, enviados como Jonás, a anunciar a otros la conversión de vida. ¿Qué hizo Jonás? Anunció la ira de Dios, ¿no? Dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero los ninivitas reaccionaron bien, no se enojaron con Dios, sino que se dieron cuenta que Dios le estaba dando una oportunidad, la que nos da todos los días a nosotros, de convertirnos de nuestros pecados, salir de eso. No, pero es que me gusta, es que me atrae, es que además me resulta fácil y placentero, pero no me lleva al cielo, no me lleva a Dios. Al contrario, me aparta de Él, y apartarme de Él es el peor castigo. Y además el apóstol, para completar, nos avisa en su carta a los Corintios, la apariencia de este mundo es pasajera. Este mundo se pasa, se acaba. Y eso no lo tenemos siempre en cuenta, por eso es bueno que nos lo recuerden. No para entristecernos, entristecen los que piensan vivir siempre acá, los que solo quieren lo temporal, los que no tienen fe, pero los que tenemos fe, los que sabemos que a partir de la muerte recién empieza la vida que no se acaba, no nos entristecemos por eso, sino que nos alegramos de la advertencia. No se apeguen a lo de este mundo porque se acaba, se pasa. Hay que convertirse porque no siempre estamos caminando por el camino correcto, aunque sea poquito, y todos los días hay que hacerlo, todos los días. Hay de aquel que comienza a justificarse a sí mismo, de muchas maneras. Se justifican los que viven en la lujuria, ¿sí? Se justifican los que viven en la avaricia del dinero, en el mundo del poder, se justifican. Y no hay más que verlo, ¿no? Y cómo molesta hoy con los modernos medios de comunicación, con las redes sociales, vemos inmediatamente la burla, la caricatura sobre esas expresiones, ¿no? Pero también de alguna manera la naturalización de todo eso se nos va metiendo, ¿no? Y lo vamos aceptando como, bueno, es lo que es, bueno, es lo que hay, ¿no? Y no hace falta convertirse de eso, porque si lo sentís está todo bien. Y como lo sentís, claro que lo sentís, ¿cómo no lo vas a sentir? Entonces está todo bien. Esa no es la regla. Esa no es la regla. Jesús dice claramente, conviértanse y crean en la buena noticia. La regla de la buena noticia es un mensaje de salvación. Eso es. Si yo me justifico a mí mismo, le impido a Dios justificarme. Qué terrible, es terrible esto. Cuando yo empiezo a poner excusas, ¿no?
A veces uno escucha en el confesionario a quien viene a confesar sus pecados porque sabe que lo son, pero junto con la declaración de su pecado viene inmediatamente la justificación. Lo que pasa es que mi marido, que mi mujer, que el entorno en que vivo, que mis compañeros de trabajo, que el mundo está como está, justificaciones. Me justifico yo y le impido a Dios justificarme. Siempre que me justifique a mí mismo, le impido a Dios justificarme. Tengo que ir más humildemente al Señor. Si yo fui el que metió la pata, yo fui, justamente yo, que sé bien cómo se debía hacer, fui y lo hice mal. Cuesta esto, ¿no? Porque hiere mi orgullo, me avergüenza. Pero es una buena vergüenza. Esta sí que es una buena vergüenza, porque es el camino a la conversión. Me vienen bien esas lágrimas de vergüenza a veces. No es que por la vergüenza me vaya a salvar, pero es el comienzo de un mejor camino. La fe que hemos recibido y que vamos alimentando con la lectura de la palabra de Dios nos muestra la santidad de Dios. Y esta es la razón por la que tenemos que convertirnos, por la que no tenemos que justificarnos a nosotros mismos. La santidad de Dios nos pide asemejarnos a Él, ser semejantes a Él. Eso es lo que se obtiene con la conversión. Es la parte difícil de todo esto, ¿sí? Es la poda. Cuando se poda la planta llora, derrama lágrimas, le duele. Cuando me podo de mi alma todas esas ramas estériles que tengo por tantos malos amores que he dejado de meter, me cuesta, me duele. Me duele dejar ciertas compañías, dejar ciertas habituales prácticas. Me duele dejar el celular por un rato, hasta eso me duele. Pero eso es necesario. Hay de aquel que dejara, para que las plantas no sufran, no las voy a podar más. Va a tener una selva salvaje en cualquier momento, o un montón de plantas muertas. Tenemos que hacer la poda. También nosotros necesitamos de la poda. No le temamos a la poda, es para bien, es para mejor. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos apartan del fruto, que es lo que queremos. El fruto es el gozo que esperamos, pero gozo verdadero, no aparente, para siempre, no para un ratito. A veces, para alcanzar ese gozo para siempre, hay que dejar algunos gozos del ratito, porque no son buenos, son mentiras. Convertirse verdaderamente a Dios también significa permanecer en esa conversión. Porque pasa a veces que uno en un momento dado se encuentra con el Señor y hace una sincera conversión, pero luego no persevera, luego vuelve al mismo ambiente, a los mismos chistes, a las mismas conversaciones, a la misma forma de presentarse. Recuerdo una vez este comentario, ¿no? Una señorita que reconocía haberse vestido mal, es decir, unos vestidos que motivaban deseos impuros en otros. Ella se daba cuenta que sus prendas, las que había usado, no eran conforme a la templanza que debía haber, al cuidado y respeto de la pureza, y que despertaba esos deseos en otros, ¿no? Era la culpable de los malos deseos de los otros, no entiendan mal esto, pero de alguna manera era el motivo. Se daba cuenta de que había motivado a otros a malos pensamientos con su vestimenta. Bien, buenísimo. ¿Estás arrepentida? Sí, mucho. ¿Quemaste esa ropa? No, la tengo guardada. Cuidado, te la vas a volver a poner. Hay que tener, esto es un ejemplo nada más, pero ciertamente, si dejo ahí al lado lo que sé que está mal y no lo saco totalmente de mi vida, es muy probable que lo vuelva a hacer. La conversión requiere de la perseverancia. Y para perseverar muchas veces tengo que quemar las naves. Tengo que quemar esa ropa que sé que está mal usarla, por poner ese ejemplo, o cualquier otro. Tengo que dejar
de dejarme atraer por tal o cual música. ¿Por qué? Porque la música será así o asá, pero las letras, madre mía, lo que me dejan en el alma. Y entonces no me sirve. No puedo simplemente dejar el archivo guardadito allí en la compu para escucharlo después, porque me va a hacer mal otra vez. Tengo que perseverar en la conversión que he hecho para toda la eternidad, porque es el principio de la dicha. Recuerden lo que meditamos el domingo pasado, somos templo de Dios, somos templo de Dios, y tenemos que respetar ese templo de Dios. Vivir en estado de conversión permanente es vivir en paz. Cuando yo tengo la casa ordenada, no tengo miedo que entren los vecinos. Van a ver un hermoso lugar. Cuando yo, en cambio, no cuido la limpieza, prefiero que nadie me mire. Y estoy siempre en defensa, a la defensiva, porque no estoy en orden. No tengo la casa bien ordenada. Y la casa que importa es la de mi alma, claro, no la otra. También es consecuencia, ¿no? Pero si yo tengo las cosas ordenadas, si vivo en estado constante de conversión para ajustar siempre el rumbo hacia la santidad de Dios y hacerlo carne en mi vida, vivo en paz, no vivo angustiado. Puede ser que a veces me cueste un poquito enderezar el rumbo y hay que hacer alguna poda, pero inmediatamente renace la paz, la tranquilidad. Esa tranquilidad que surge del orden que yo he puesto en mi alma para gloria de Dios y con la ayuda de Dios, por supuesto, porque solo no lo puedo hacer. Pero cuento con esa ayuda de Dios. El Señor pasa y me llama. Y yo lo escucho y lo sigo. Le creyeron a aquellos hombres, Andrés, Pedro, Santiago y Juan, le creyeron a Jesús y se animaron a dejar todo lo que hacían. Y era bueno lo que hacían, pero iban a algo mejor, convertirnos. De lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, a lo que Dios me pida, por la santidad de Dios y por mi propia felicidad, que solo se consigue en el orden de la paz. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual, a unirnos al Señor Jesús que viene a nosotros. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos, a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta semana comenzamos el lunes con una fiesta muy importante, que es la fiesta de la conversión de San Pablo. El apóstol San Pablo era un fidelísimo judío, fariseo, que veía en el grupo de los cristianos una secta perniciosa para la pureza de su religión judía, hasta que se encuentra con Jesús. La caída del caballo, conocidísimo, ¿no? Jesús se presenta ante él cuando va camino de Damasco para arrestar a los cristianos con órdenes de los sumos sacerdotes y lo hace caer del caballo. El caballo de su soberbia, de su orgullo, de tantas cosas. Y se produce una conversión en San Pablo, una conversión que va a ser el origen de la predicación de la Iglesia a los gentiles, a los paganos, a los que no eran parte del pueblo de Israel. Siendo él plenamente judío, ciertamente, encuentra en Jesús
la realización perfecta de esa ley que él defendía, que no eran las formas como lo hacían los fariseos, sino que era el fondo profundo, y Jesús se lo enseña en una visión, en un instante le muestra toda la fe y todo lo que a los otros le llevó varios años enseñar y preparar. A Pablo el Señor lo convirtió en apóstol suyo en un instante, en una visión. Es una fiesta que recuerda algo extraordinario, ¿no? No siempre hace así el Señor con nosotros, pero a Pablo lo reservaba para una misión muy importante. Al día siguiente, el martes 26, celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, los primeros obispos ordenados por San Pablo para gobernar las iglesias que él iba fundando, sus amigos, ¿no? Pero ahí cuando pasa la suma jerarquía de la iglesia, de solo los apóstoles a también otros hombres que ya no eran los apóstoles elegidos por el Señor y que comenzaron a llamarse obispos, esta expresión del latín que hasta hoy usamos para designar a los sucesores de los apóstoles. Así que es muy interesante también recordar esa fecha. Y el jueves 28 celebramos a que es doctor común de la Iglesia, es decir, doctor de todo lo que es la doctrina católica, el que por gracia de Dios pudo ver más allá que otros y supo también enseñarnos lo que vio para que todas las generaciones posteriores pudiéramos tenerlo como maestro. Se trata de Santo Tomás de Aquino, sacerdote religioso de la Orden de los Predicadores de los Dominicos, doctor común de la Iglesia. El jueves 28, entonces, celebramos su memoria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A planear una mejor conversión y más permanente de nuestra vida, podemos quedarnos en paz.